video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, mi nombre es Oscar Daniel Flores García, soy docente de la materia de Cálculo Diferencial Integral en la Escuela Superior de Tizayuca a nivel licenciatura. El día de hoy, la sesión, vamos a tratar el tema de la derivada como velocidad instantánea. Este tema es una introducción a todo el tema de derivadas antes de que nosotros resolvamos problemas, inclusive que veamos aplicaciones con la derivada. Debemos de comprender muy bien, es esencial que sepamos de dónde surge la derivada o de dónde podemos obtener el concepto que nosotros conocemos de derivada. Tenemos dos opciones. La primera, verla como velocidad instantánea, o la segunda, verla como la pendiente de la recta tangente. En este caso vamos a hablar de la primera. Para ello vamos a valernos de la siguiente imagen. Para que nosotros podamos entender la derivada como velocidad, debemos de recordar un poquito el concepto de velocidad promedio. En esta gráfica nosotros tenemos representada en el eje de las X el tiempo, es decir, los segundos, y en el eje de la Y la distancia. En este caso tenemos de 0 hasta 120 metros. En la velocidad promedio nosotros sabemos una fórmula muy conocida que es distancia sobre tiempo. Vamos a plantear un caso específico. Pensemos que un automóvil o cualquier objeto recorre 100 metros en 10 segundos. Para que nosotros podamos obtener la velocidad, nosotros simplemente tenemos que reemplazar en nuestra fórmula. Distancia 100 metros, tiempo 10 segundos. Lo que nos daría como resultado 10 metros por segundo en velocidad promedio, que en la gráfica está representado a través de la recta de color rojo. Pero nosotros a veces no solamente necesitamos la velocidad promedio. Por ejemplo, si quisiéramos saber qué velocidad tenía este automóvil en el segundo número 5, de acuerdo a esta velocidad que nosotros calculamos, tendríamos simplemente que multiplicar 5 por esos 10 metros por segundo y nos daría un total de 50 metros. Pero si nosotros recordamos que un objeto cuando empieza o pasa del reposo a estar en movimiento, la velocidad va aumentando gradualmente, no automáticamente tiene una velocidad promedio. Entonces, la velocidad real que nosotros vamos a tener es algo más o menos como lo que tenemos en la curva de color azul. Nosotros podemos ver que la velocidad es un aumento gradual. Sin embargo, esta velocidad real no se parece a la recta de la velocidad promedio. Y es aquí donde entra el concepto de derivada que nos va a poder ayudar a obtener esa velocidad en el segundo indicado que nosotros tenemos. Pensemos ahorita en un caso específico, es decir, en el segundo número 5. Como nosotros queremos saber la velocidad en este segundo número 5, ya no es necesario que nosotros tomemos desde el segundo 0 o desde la distancia 0, sino que automáticamente nos recorremos hasta este segundo número 5. Si ustedes se fijan, esta recta de color rojo ya se está aproximando un poquito más a la curva de la velocidad real, pero todavía no es exactamente lo que nosotros deseamos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, ahorita nosotros estamos tomando nuestros puntos de inicio en el segundo 5 y en la distancia que ha recorrido hasta este segundo, y como punto final el segundo 10 y la distancia que ha recorrido hasta este segundo 10, que en este caso son 100 metros. Si nosotros queremos saber esta velocidad más específica, tendríamos que recorrer un poco más, algo como lo que ya estamos viendo en esta nueva imagen. Nosotros ya no estamos tomando desde el segundo 5 hasta el segundo 10, en este caso ya lo recorrimos un poquito. Pero lo que nosotros queremos es saber la velocidad en cualquier punto. Ahorita pusimos un ejemplo específico del segundo 5, pero en realidad lo que nosotros queremos es algo que de manera general nos pueda decir la velocidad en cualquier segundo. Si yo quiero saber el segundo 2, si yo quiero saber el segundo 3 o el segundo que yo quiera. Es por eso que en lugar de mencionarlo como segundo 5, ahora mi primer punto o mi punto de inicio yo lo voy a tomar como el punto X, de acuerdo al eje de las X, y su valor en el eje de las Y sería la distancia que ha recorrido. En este caso, el ejemplo que pusimos fue un automóvil en este segundo 5. Si nosotros recordamos, esta gráfica la podemos tomar como una función. Por lo tanto, la coordenada de este punto X sería X, y la evaluación de esta función
en este punto, es decir, x, f de x. Y el punto final nosotros lo podemos ver aquí fácilmente a través de la gráfica, que nosotros a este punto de inicio le estamos sumando algunos segundos y por lo tanto podemos tomarlo como x más algo. En esta ocasión nosotros a ese algo que le estamos sumando, a ese tiempo que le estamos sumando a nuestro punto inicial, le vamos a llamar h. Por lo tanto, la coordenada de nuestro punto final sería x más h, la evaluación o la distancia que ha recorrido este automóvil en este punto específico. Es decir, sería x más h, f de x más h, la evaluación de la función en ese punto específico. Si nosotros identificamos los elementos que nosotros tenemos hasta el momento, nosotros ya tenemos nuestro primer punto, que dijimos que va a ser el punto x, f de x. Tenemos ese incremento en el tiempo que vamos a llamar h. Tenemos también nuestro segundo punto, que sería el punto principal más el incremento en el tiempo, que sería x más h, y sus respectivas distancias recorridas. En este lado lo podemos ver en el lado izquierdo. Cuando el automóvil iba en el punto X, había recorrido la distancia f de x. Cuando el automóvil había recorrido en el tiempo x más h, había recorrido la distancia de f de x más h, es decir, evaluar esa función en ese punto en específico. Pero como nosotros habíamos mencionado anteriormente, no vamos o no estamos tomando desde el punto 0 hasta el punto final, sino estamos tomando puntos intermedios. Por lo tanto, las distancias y los tiempos totales que nosotros podemos observar de acuerdo a esta gráfica ya no serían desde el punto inicial. Para nosotros poder obtener la distancia, tendríamos que hacer una resta como la que estamos viendo del lado izquierdo, es decir, tomar la distancia del punto final menos la distancia del punto inicial, y eso nos daría la distancia total recorrida entre esos segundos. Y en el caso del tiempo, pues simplemente sería ese incremento que nosotros estamos tomando, es decir, el tiempo que transcurrió entre nuestro punto inicial y nuestro punto final. Si nosotros reemplazamos estos nuevos valores en la misma fórmula de la velocidad promedio, nos quedaría algo más o menos como lo que estamos viendo nuevamente ahí en pantalla. Tendríamos que la velocidad es igual a la distancia. En este caso dijimos que la distancia iba a ser la resta entre la distancia del punto final menos el punto inicial, y el tiempo iba a ser este incremento en el tiempo. Es decir, si hacemos el reemplazo sería velocidad es igual a f de x más h menos f de x entre h. Es decir, la misma fórmula, distancia entre tiempo. Pero volvemos al problema inicial que nosotros teníamos. Nosotros queríamos saber la velocidad no en un rango de tiempo, sino en un segundo específico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitaríamos que este incremento de tiempo no sea por varios segundos, sino que sea casi aproximadamente en el mismo segundo. Algo más o menos como lo que estamos viendo en la nueva imagen. Necesitamos que ese incremento de tiempo se aproxime lo más que se pueda a cero. De esta manera, cuando nosotros reemplacemos los valores en nuestra fórmula principal, nosotros ya vamos a poder obtener una velocidad instantánea, o es decir, una velocidad en el segundo que nosotros queramos. Y aquí es donde entran nuestros conocimientos previos. Nosotros tenemos esta fórmula de la velocidad, que la podemos considerar como una función de la velocidad. Y cuando nosotros queremos aproximar o saber qué pasa con una función cuando se aproxima a un punto en específico, normalmente utilizamos el concepto de límite. Esos límites nosotros los ocupamos para saber cómo se comporta una función conforme se va acercando a un punto, en este caso en el eje X, en el eje del tiempo. Por lo tanto, si a esta fórmula que nosotros ya habíamos descubierto con los nuevos valores le aplicamos un límite, nosotros ya estaríamos teniendo o ya estaríamos disminuyendo este incremento en el tiempo. Por lo que esto es lo que se conoce como el concepto de derivada. La derivada, a través de este límite que estamos viendo en esta nueva fórmula, nos estaría dando la velocidad que nosotros vamos a tener en cualquier instante de tiempo, es decir, en cualquier segundo el que nosotros queramos saber.
Y con esto nosotros encontramos el concepto de derivada a través de la velocidad instantánea. Esto sería todo. Les agradezco por su atención.